Hola, muy buenos días. Damos gracias a Dios por estar aquí en esta mañana. Y damos gracias a Dios a todas esas mujeres, por todas esas mujeres virtuosas, ¿verdad? Que se levantan cada día para poder trabajar, para poder hacer pues sus labores. Damos gracias a Dios por el espacio que tenemos a través de la radio en el 106.3, La Voz del Evangelio. Damos gracias a Dios por cada mujer que nos escucha a través de la radio, y también hay otras plataformas a través del internet, y esperemos que puedan compartir con otras. No se queden con la bendición. Escríbanle a la amiga, díganle: mira, ya empezó el programa, vamos a escucharlo, es un tema especial. Y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna petición de oración, algo, pues tenemos un número de teléfono para que ustedes puedan llamar y puedan dejar ahí el recadito que nos quieran dejar. Y bueno, les damos su comentario. 5932-9128, se los vuelvo a repetir: 5932-9128. Si quieren llamar aquí a cabina, pues pueden dejar ahí su mensaje, o a través de Facebook o a través de YouTube. Bueno, estaremos ahí al pendiente. Y bueno, vamos a iniciar en esta mañana, Anita. Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga a cada una de las mujeres virtuosas que se estarán conectando en este tiempo. También a todas aquellas mujeres que por primera vez, ¿verdad? Hay unas que ya continuamente han escuchado los temas, siempre son temas diferentes, y también las que por primera vez van a escucharlo. Quiero decirte que ahí siempre hay una palabra para tu vida. Dios siempre tiene algo, un regalo para ti, para que cada día seamos mejores, seamos esas mujeres virtuosas, ¿verdad? Esas mujeres con virtudes, que podamos avanzar y crecer siempre. Sí, y bueno, vamos a orar en esta mañana pidiéndole a Dios que pues nos dé el entendimiento, ¿verdad? Porque a veces leemos y no comprendemos la palabra, pero en esta mañana queremos compartirte el tema y que sea de bendición para tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por la bendición de estar aquí nuevamente, Señor, a través de la radio, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por el tema que nos va a compartir Anita en esta mañana. Queremos rogarte, suplicarte que donde quiera que se escuche esta palabra, Señor, sea de gran bendición para cada mujer, incluso para cada varón, Señor, que pueda escuchar tu palabra, Señor, y que podamos tomarla, Señor, porque tú siempre, Señor, quieres nuestro bienestar, siempre quieres que cada uno de nosotros podamos crecer en ti, Padre eterno, y por eso en esta mañana queremos honrarte, Señor, a través de este tiempo, y pedirte, Padre eterno, que a través de tu Espíritu Santo, pues las personas que escuchan el mensaje puedan ser tocadas y puedan ver, Señor, que tú tienes propósitos con cada una de ellas, con cada uno de los radioescuchas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a iniciar con el tema, Anita. ¿Cómo se llama nuestro tema en esta mañana? El tema de este día se llama Revelación de la provisión de Dios. Amén. Es un tema en el cual yo creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar, y que quizás a veces no hemos tomado en cuenta, o no nos tomamos ese tiempo para ver que todo lo que nos ha provisto Dios durante todo este tiempo, durante todos estos años, es por voluntad de Él, ¿verdad? Nosotros no pudiéramos hacer o dar algo si no tuviéramos esas provisiones. Amén. Porque aún el alimento que llega al hogar, nosotros somos fuente de bendición para las familias, para nuestra familia, para los hijos, para el esposo que trabaja, ¿verdad? Esa provisión, ese dinero que entra al hogar, también es algo importante, ¿verdad? Entonces, el día de hoy te quiero compartir la palabra. El tema se llama Revelación de la provisión de Dios, ¿verdad? Y hay una historia muy bonita dentro de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16, que hoy en este día estaremos nosotros compartiendo esta palabra, y también nos daremos cuenta cómo el Señor nos ha provisto en mucho tiempo. Como primer punto, quisiera decirte que la palabra provisión viene de ese término que es dar, tener, recibir, adquirir, ¿verdad? Y es lo que en este tiempo el Señor nos ha dado a nosotros, hemos recibido, hemos adquirido, nos ha provisto en mucho tiempo. Entonces, esa provisión de Dios
siempre la hemos tenido nosotros en los hogares, pero muchas veces no le tomamos la importancia de vida y no podemos reconocer entonces de dónde viene esto y cómo darle gracias a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros somos agradecidos, aún viene más la provisión, más la bendición, y muchas veces nosotros podemos limitar las bendiciones porque no reconocemos que hay una provisión que no viene del hombre, sino que proviene de parte de Dios para nuestras vidas. Hace rato estábamos nosotros comentando un poquito acerca de estas provisiones, ¿verdad? Que en tiempos muy difíciles el Señor nos ha provisto a nosotros. En tiempos de escasez, en tiempos que parece que no hay esperanza, que no hay solución, que no hay una oportunidad, el Señor nos ha provisto. Y por eso en este día me tomé este tiempo para ver este tema de la provisión, esa revelación. Y este tema que vamos a tomar el día de hoy nos habla un poco más de lo que el Señor quiere para cada una de nosotras como mujeres virtuosas. Amén. Vamos a darle lectura. Aquí dice en Primera de Reyes capítulo 8, versículo. Vamos a darle lectura 8 y 9 y despacio vamos a ir hablando acerca de esto. Amén. Ok, dice así la palabra de nuestro Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Amén, gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? ¿A quién le decía? Al profeta Elías. Este personaje del que vamos a hablar hoy va a ser el profeta Elías y la viuda de Sarepta. Una viuda que no especifica aquí el nombre, cómo se llamaba. El hecho es de que no es por querer saber quién era ella, sino cómo se manifestó la fe en ella. Así es. Entonces, como primer punto, vamos a hablar un poquito de Elías. ¿Quién es Elías? Elías era un siervo de Dios, un profeta en el cual todo lo que él hacía venía por parte de Dios, ¿verdad? Siempre Dios era el que le decía, ve acá, ve allá, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Siempre él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Todo lo que el Señor le decía que hiciera, él lo hacía. Entonces, en esos tiempos también la historia nos habla que en esos tiempos se vivió gran sequía. ¿Debido a qué? Debido a la maldad que se había multiplicado, debido a todas las cosas malas, valores que se estaban perdiendo, muchas cosas. El Señor permite que ese lugar viva un tiempo de sequías, un tiempo en el cual aún el dinero, aún los alimentos habían escaseado demasiado, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor mandó a Elías que fuera, ¿verdad? Pudo haberlo mandado en otros lugares mejores. ¿Por qué? Porque este Dios del que nosotros te vamos a hablar en esta mañana es un Dios que nos provee y nos puede llevar a lugares mucho mejores, ¿verdad? Pero a veces es necesario vivir estos tiempos malos, estos tiempos feos, en lugares que parece que no hay nada, pero de ese lugar el Señor tiene que hacer algo, ¿verdad? Él actúa, ¿no? Él actúa. Dice entonces aquí en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿verdad? ¿A quién? A Elías. Esa palabra. Cuando nosotros aceptamos la palabra, porque la palabra tiene poder, ¿verdad? Esta palabra que nosotros te compartimos en esta mañana tiene poder. Si tú la tomas, la sabes recibir, esta palabra va a ser de gran bendición para tu vida. Y por esta palabra, la provisión a tu vida, a tu hogar, a tu matrimonio, en todo aspecto de tu vida, siempre te va a sostener. Dice aquí que vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Amén. La palabra que el Señor le estaba dando a Elías para que fuera a Sarepta, ¿verdad? Y vemos aquí que le decía, una mujer viuda te va a sustentar a ti. O sea, qué difícil, ¿verdad? Porque se estaba viviendo una situación y realmente Elías no sabía cómo era esta mujer. Elías no sabía qué provisión tenía. Elías no sabía, no sabía nada. Lo estaba mandando el Señor, por palabra de Dios, lo estaba mandando a un lugar desconocido. Pero lo que a él le fortalecía para poder tomar la decisión de avanzar y seguir era que él tenía fe. Y muchas veces nosotros en nuestra vida necesitamos esa fe para avanzar. Si nosotros no tenemos fe, aún el Señor nos puede dar mucho mejores cosas, pero no entendemos, no podemos recibir esa bendición. Por eso es necesario que nosotros, a través de las Escrituras, a través de la palabra, nuestra fe vaya fomentándose, vaya creciendo. Dice aquí la palabra de Dios que cuando Elías le dice que vaya, él agarra, toma la decisión de ir. Ahora, ¿en qué lugar lo estaba mandando Dios, verdad? Dice aquí que lo estaba mandando el Sarepta de Sidón.
En Sarepta de Sidón era un lugar donde era muy idólatra, adoraban a diferentes dioses, era un lugar de sequedad, era un lugar de sequía, era un lugar que no había esa bendición, no había esa provisión. Hoy en día nosotros, la mayoría de la gente busca su bienestar y se va para Estados Unidos, ¿verdad? Y le encuentran un poco más de lógica porque dice, bueno, me voy allá, va a haber alimentos, hay trabajo, hay provisiones, está mejor. Pero imagínate que Dios te diga, vete a África. Y tú sabes que allá también se vive una escasez. No pinta muy bien. No pinta bien. O sea, aquí hay dos cosas. Que siempre nosotros queremos tomar el lugar bonito y que nos vaya bien. Pero dice la palabra de Dios que aún eso malo, que parece malo, te va a servir de bendición. Va a ser bueno. Una de las cosas que hace Elías y que yo creo que todos nosotros debemos de tomar en cuenta es que la palabra no la dijo el vecino, la palabra se la dijo Jehová. Dios le dice, y vino palabra de Jehová diciendo, vete. Entonces él actúa a conforme Dios le habló, a conforme nuestro Padre nos habla. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay confianza. Si te dice el vecino, ve y hazlo, tú como que lo dudas, dices, ay, ¿qué haré? Pero cuando Dios te está dando la palabra y te dice, ve allá, aunque no pintaba bien el lugar, por lo que describes, él lo hace por la palabra de Dios. Y a veces nosotros no podemos actuar a conforme nos diga alguien, pero si Dios lo dice, si escuché hace algún tiempo una frase de una persona y decía, si la palabra lo dice, eso lo resuelve. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es autoridad. Entonces, si lo ves aquí escrito en la palabra, pues conforme a esa palabra voy a actuar. Y Elías actuó conforme a la palabra de Dios, ¿no? Que Dios le dijo, vete a Sarepta y allá ya tengo quien te sustente. Aunque él veía todo mal, como lo describes, un lugar de pecado, un lugar donde no había provisión, un lugar de sequía, pero él actúa a través de la palabra de Dios. Cuando tú tienes confianza, Anita, con una persona, dices, yo sé que lo que él me está diciendo es así, y actúas, ¿verdad? Entonces hay que conocer a Dios, que cuando él nos da una instrucción, él sabe por qué no las está dando. Exacto, sí. Entonces, ahora, hablamos del lugar, cómo estaba, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, versículos antes dice que por la palabra de Elías dijo que por 3 años y medio no llovió en aquel lugar. Entonces, todo estaba seco, agua, muy escasez de agua, los alimentos básicos, ¿no? La harina, el aceite, estaba escaseando. Entonces, el lugar pues ya era terrible para estar ahí. Pero aún ahí le añade y le dice, y yo tengo quien te va a alimentar. Y es una viuda. Y es una viuda. Imagínate en qué concepto tenían a las viudas en aquel momento, ¿verdad? Que a veces, si de por sí ser mujer en aquel momento era como, no era reconocido, ¿verdad? Como que era de poco valor. Poco valor. Ahora viuda, siendo viuda que no tenías quien más te sustente, quien más te vea, quien más... y luego le dice, esta viuda, yo he preparado a alguien y esta viuda te va a sustentar. Pues tú piensas y crees que cuando Dios te va a sacar a un lugar bueno, pues vas a encontrar todo esto, ¿verdad? Y nosotros nos hemos encontrado en lugares donde el Señor te manda y te dice, vas a trabajar aquí, y a veces te toca acostarte en el piso, y has llegado y lugares donde no hay esa provisión, sí. Pero aún ahí cuando es de bendición y tú llegas para bendecir ese lugar, porque Dios te ha mandado, ese lugar es bendecido. Así es. Dice la palabra de Dios entonces que no solo eso, ¿verdad? Le dice, y mora allí, aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Una mujer viuda que en vez de que Elías le llevara, esa mujer le tenía que dar, ¿verdad? Pero Dios ya había puesto esa palabra en el corazón de la viuda, quién era la que iba a sustentarle. Entonces, por la palabra él cree y dice, voy a avanzar. Muchas veces, como decías tú, a veces nosotros nos hablamos, nos decimos y a veces dudamos de la palabra. Y cuando viene Dios y nos habla, aún dudamos de la palabra. Realmente porque no hay una fe genuina. Nosotros crecemos, hemos hablado en otros temas, que nosotros crecemos, a medida de que nosotros buscamos de Dios, nosotros crecemos en la fe.
Entonces, ahora sí que esta palabra te estoy hablando a ti, mujer valiente, mujer esforzada, como dice la palabra, mujer esforzada y valiente, mujeres valientes que en esta mañana quieran tomar esta palabra y creer que hay oportunidades en medio de las cosas que parece que son dificultades, en medio de algo que parece que no hay una solución, ¿verdad? Y yo les estoy hablando a esas mujeres valientes que en este día quieren que crezca su fe, y esa fe va a crecer a través de la palabra, a través de la escritura, a través de algún instrumento que el Señor va a usar. Este instrumento puede ser una persona que te comparta la palabra de Dios. Cuando tú crees en esto, el Señor lo hace posible. Las circunstancias de ese momento no eran las más agradables, pero dice que Elías dice, ok, está bien, lo voy a hacer, voy a irme. ¿Y por qué? Porque versículos antes nos dice que por palabra de Elías, porque Dios también le dijo que lo dijera, 3 años y medio no llovió. Hasta que Elías tuviera que hablar, pero todo esto nos da una enseñanza, ¿verdad? Que nosotros no podemos actuar espontáneamente, siempre tenemos que analizar, esperar a que Dios nos hable, para actuar y hacer las cosas y que todo sea de bendición. Muchas personas buscan el sueño americano y en uno y otro intento y pierden demasiado, ¿verdad? Y hay gente que ha logrado hacerse aquí en México de muchas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros, las circunstancias de la vida no van a depender de las cosas, sino de cómo nosotros vivamos nuestra vida, tomados de la mano de Dios. Cuando nos tomamos de la mano de Dios, sea aquí, sea en otros lados, vamos a vivir de la mejor manera porque reconocemos que nuestra provisión viene de Dios. Vamos a seguir dando lectura en el versículo 10. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Y hasta ahí? Sí, hasta ahí. Dice aquí, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, ¿verdad? Al lugar donde le dijeron que fuera él. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Pues bueno, en esta parte nos podemos dar cuenta que esta mujer era conocida, la conocían muchos porque dice que estaba en la entrada de la puerta. Entonces en esa entrada mucha gente entraba, ¿verdad? Mucha gente llegaba de diferentes lugares y podían ver la situación crítica, terrible de esta mujer, recogiendo leña, preparándose para darle de comer a su hijo, para comer ella, ¿verdad? Y veían que esa mujer no tenía esa provisión, y así es como ella se sentía. Llegar un hombre extraño y que a lo mejor lo que tú tienes en tu casa ya nada más lo tienes para ti, para tu esposo, y que de repente te diga, vas a darle de comer a esta persona. Muchas veces en las casas se actúa de esta manera. Hay quienes dicen que coman y ahorita como yo hasta el último. Y hemos visto en este caso, ¿verdad? Que a veces llegas a un hogar y la persona te da de comer y quizás te da poquito. Y a veces nosotros tenemos que aprender que a veces lo que nos den está bien. Si a veces decimos, si nos ofrecen más, pues decimos que sí, pero bueno, si no, pues mejor así, porque la gente sabe lo que tiene. Y llegar y que te digan, no, dame de comer o dame de tomar agua. Estamos hablando que había escasez del agua. Aún el agua era valiosa en ese momento, ¿verdad? No cualquiera va a regalar su agua porque pues es un producto vital para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que ella se encontraba allí en la puerta, recogiendo. Y la gente la veía. Y la gente la veía desdichada, pobre, como dice, no todo desbienaventurada, pues pobre, en lo que cabe, pobre, muy pobre. Entonces, esta mujer tan pobre que iba a usar Dios, ¿no? El instrumento que iba a usar Dios. Porque Dios no viene buscando que tengas. Él busca que no tengas para que lo que tú tengas lo puedas dar, ¿verdad? Porque cuando tenemos mucho, a veces somos codos, no lo queremos dar. No es tan fácil soltarlo. Y Dios quiere ver, entonces empieza a ver esta mujer la acción y la reacción que ella tiene cuando ve al profeta Elías. El profeta Elías se acerca y le dice, dame un vaso de agua. Entonces esa mujer pobre que está recogiendo para ella, que quizás nadie más le había dado, que nadie más le solventaba sus necesidades, tiene que solventar las necesidades de un varón de Dios.
¿verdad? En vez de que le den, ella tiene que dar. Y muchas veces nosotros así estamos. Yo ya hablaba y decía yo que muchas veces nosotros podemos ver que tenemos necesidades fuertes, pero hay gente que tiene necesidades aún mucho más fuertes, y entonces es ahí cuando Dios actúa sobre nuestras vidas, y en vez de que nosotros recibamos, el Señor nos dice y nos enseña a darle, ¿verdad? Y en eso yo te estoy hablando que no solamente en las cosas materiales, sino aún en las cosas espirituales, en los sentimientos, en las emociones. Hablábamos en otro tiempo que las mujeres, nosotras somos muy sensibles, y hay momentos en donde nosotros una palabra para alguien que está de esa manera es mucho, ¿verdad? A veces aún las palabras se agradecen, porque las palabras que a veces te traen con motivación te levantan el ánimo, te ayudan a salir adelante. La palabra de Dios dice que cuando él entra a aquel lugar, esa viuda estaba recogiendo para ella. Y esa viuda se le pidió que le diera un vaso de agua, ¿verdad? ¿Y qué dice en el versículo entonces 11? Dice, yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén, amén. Le pide agua y ella el agua no lo niega, pero el último alimento, el pan, ¿no? El pan. El último alimento que vas a comer con tu familia y que quizás no tienes para darle más al rato. Imagínate que él está pidiendo ese alimento. Qué difícil el que nosotros, alguien llegara así, que no tengamos que dar. Y despojarnos de eso poquito. De eso poquito, para que de eso poquito Dios use nuestras vidas y pueda hacer algo más grande. A la medida que nosotros damos ese poquito, el Señor también nos bendice y nos da cosas mayores. Dice la palabra de Dios entonces aquí. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar. Amén. El agua nunca se le negó. El agua sí. Pero también aquí le dice algo y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Amén. Ella conocía el Dios de Elías, porque conocía también, en aquellos tiempos se conocían cómo se vestía un profeta, cómo andaba. Entonces ella no le dice mis dioses. Quizás ella había orado, había clamado a todos sus dioses, a sus ídolos. Y ella dentro de todos esos decía, pues no hay alimento en mi hogar, no hay agua, ya no hay provisiones, estamos sufriendo demasiado. ¿Y por qué no intento en este día hablarle a ese Dios desconocido, del que hablan los judíos, de los que hablan los profetas? Y quizás habló y le oró a ese Dios. Por eso Dios preparó a esa mujer para que recibiera a Elías, ¿verdad? Y hay muchas mujeres en estos tiempos que quizás le has pedido tanto a tus imágenes y no has visto respuesta. Pues es el tiempo de que tú experimentes el que tú le puedas llamar a este Dios real, que sin necesidad de que tengas esa imagen, solamente con la palabra que tú creas, Él lo puede hacer y lo puede realizar. Así porque es. Aquí se expresa de esa manera, ¿no? Le dice, vive, le dice aquí, vive Jehová tu Dios. No le decía mi Dios. Porque no era su Dios. Porque era otra forma, ella tenía otro estilo de vida. Pero aún en medio de todo, pues Dios nos escoge, ¿no? Dios sabe que te quiere sacar de la situación en la cual estás viviendo, en el problema, pues Él está dispuesto a entregarse y a darse, pero Él lo hace a su forma y a su manera. Sí, y dice aquí, vive entonces Jehová tu Dios, ¿verdad? En cuyo dice aquí, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Quiere decir, por tu Dios, que de verdad no tengo nada, por tu Dios. Pero no le decía, no se expresaba mi Dios, sino ella decía tu Dios. Ya le había orado a todos sus, ya le había pedido a todos sus imágenes y no le daban nada. Pero este Dios, cuando mandó a Elías, este Dios también sabía lo que iba a hacer en la vida de esta mujer. Por eso que aquí la palabra de este día, la revelación de la provisión de Dios. Dios puede usar aún personas que aparentemente no tienen nada, aparentemente
ya no se les da esperanza, y Dios puede usar a aquellas personas para bendecir nuestras vidas. Ahora, ¿por qué no Dios usó un lugar que fuera familiarizado del contorno de Elías? ¿Por qué tuvo que usar un lugar donde hacían idolatría, verdad? Porque en estos tiempos el Señor no viene buscando privilegios de nadie. Dice la palabra de Dios que Él viene por el que hace la voluntad de su Padre, por el que le acepta, ¿verdad? No estamos hablando ahorita de asuntos doctrinales, ¿verdad? Sino que te estoy hablando que cuando nosotros tenemos esa necesidad de buscar a Dios, el Señor puede usar nuestras vidas, puede usar la vida del que menos esperamos. Sí, porque a veces vemos, bueno, hablando de la provisión, ella está esperando una provisión, ella está esperando algo. Elías también está esperando algo porque el Señor le dice, mira, tengo ya preparada una mujer que te va a dar. Cuando tú buscas ayuda, tú ves a una persona, a lo mejor cuando está en mejor posición y dices, esta persona me puede ayudar. Y tu expectativa está en alguien que dices, puede, ¿no? Y cuando te encuentras a alguien enfermo, acabado, y dices, ¿esta persona qué me va a ayudar? Al contrario, necesita. Yo creo que voy a tener que darle. Sin embargo, Dios cambia todo. Él puede hacer que de ahí, de esa persona necesitada, de esa persona que a veces tú ves acabada, de esa persona que tú a veces ves que no tiene ya ni para dónde hacerse, esa persona a veces tiene la solución para tu problema. Y no es, hablábamos, no es tanto de economía. A veces esa persona te puede hacer una oración y Dios puede sanarte si estabas enfermo. Y puede llegar algo, una provisión a tu casa que no te esperabas. Pero Dios puede usar a quien Él quiera. Exacto, así es. Por eso que, como dice, por lo menos la revelación revelada de la provisión, en primer punto podemos darnos cuenta que Elías fue provisto, ¿verdad? Que Dios le provió y ahí le revela la provisión. Y la provisión viene de una persona que también necesitaba una provisión. Uh-huh. Pero él no duda de lo que Dios le va a dar. Sí. Y él por eso se mueve y se lo pide. Pero ella sí, ¿verdad? Ella sí muestra, ella tenía esta mentalidad, la viuda tenía una mentalidad de soy pobre y ya no tengo nada. Uh-huh. Porque el expresa le dice, el agua quizás te la voy a dar, pero lo único que me queda es harina y aceite y eso es ya lo único que tengo para mi hijo y para mí me voy a morir. Ella se sentía así, de esa manera, pobre, que no tenía más que dar. Sí. Esa era la mentalidad de ella, una mentalidad de pobreza. Amén. Sí. Bueno, pues vamos a un corte. Está bueno el tema, vamos a seguir desarrollándolo, pero esperemos que puedas compartir con otras personas para que también puedan escuchar este tema. Recuerda que siempre Dios tiene algo especial para nosotros y en esta mañana esta palabra es para ti. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Amén. ¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida.
lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Nadie puede predecir el futuro para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece. Necesitas un sistema inmunitario fuerte. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar cloruro de magnesio en tu vida. El cloruro de magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. El cloruro de magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Los productos Clorumin y Clorucap fueron diseñados específicamente para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Para mayores informes comunícate al 55 59 32 64 15 o al 55 12 09 18 02. O bien entra a nuestra página web clorurodemagnesio.com.mx. Tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia, obviamente el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Son los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo, si la estás pasando mal. Bueno, seguimos aquí a través de la radio, a través de la estación 106.3, La Voz del Evangelio. Esperemos que hayan compartido, ¿verdad?, con otras personas, el que puedan sintonizarnos, el que puedan escuchar el tema en esta mañana. Y bueno, enviamos saludos a todas las que nos están escuchando a través de la radio y a través de de las plataformas que hay para que puedan escuchar este tema. Damos gracias a Dios y seguimos adelante. Anita. Así es, el tema de este día que estamos compartiendo, revelación de la provisión de Dios, ¿verdad? Y ya hemos hablado acerca de cómo Dios provió a Elías, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él se encontraba en un lugar, Dios lo mandó cerca de un río que se llama Querín, ¿verdad? Querín, y dice que allí durante ese tiempo Dios le mandó la provisión, le mandó cuervos, le llevaban carne, tomaba agüita y todo, pero se secó. El lugar se secó y entonces el Señor le tenía preparado otro lugar y lo manda a Sarepta, a la casa de una viuda para que ella le sustentara, para que ella le proviera de la necesidad de él. Pero dice la palabra de Dios que cuando llega allí él se encuentra con esta mujer, él por la palabra cree lo que el Señor le dice y avanza. Dice que avanza, sigue adelante y cuando llega a aquel lugar se encuentra con esta mujer en la entrada de la puerta de aquel lugar, de Sarepta.
ve que esta mujer está recogiendo su leña, él le pide un vaso de agua y el vaso de agua, dijimos, no se le negó, se le dio. Pero cuando ella va por el vaso de agua, todavía le habla y le dice, pues que se regrese, que también quiere un bocado. Un pan, ¿verdad? Y entonces hablamos de lo que ella aparentemente decía. Nosotros de qué, de quién o de quiénes dependemos hoy, ¿verdad? Nosotros dependemos de nuestro Dios. Así es. Nosotros hoy en día dependemos de Él, ¿verdad? Que si me levanté por la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, hoy me he levantado. Que si en este hogar hay alimentos, porque Dios me ha provisto, ¿verdad? Nos ha provisto de un trabajo, nos ha provisto de los alimentos, nos ha provisto de todo. Entonces, nosotros hoy dependemos de Dios, ¿verdad? También, ¿en qué posición estaba la viuda de Sarepta? ¿En qué posición ella? Ella se veía pobre. ¿Por qué? Porque cuando le dice, tráeme un bocado, ella le dice, es que nada más tengo harina y tengo aceite y es lo único que tengo y voy a comerlo con mi hijo y nos vamos a morir. Ya es lo único. Ella se miraba pobre, pero ante los ojos de Dios ella lo tenía todo. ¿Y por qué lo tenía todo? Porque si nos damos cuenta, la palabra de Dios tenía poder. Que si lo mandó en ese hogar, era porque ella lo tenía todo. Y Elías confía en la palabra de Dios, donde dice que va a ir. ¿Por qué? Porque esa mujer lo tiene todo. ¿Verdad? Ella se expresa y ella se miraba pobre. Ahora, la mentalidad de la viuda de Sarepta, ¿cuál era su mentalidad? Ella se miraba que no tenía ella no tenía esperanza, ella ya no tenía un futuro, por así decirlo, porque ella decía, me voy a morir hasta aquí, es lo único que tengo. Ella se veía hasta donde se pueda llegar. Ella se veía desanimada, triste, pues sola, porque al final de cuentas pues era una viuda. Y a veces cuando una mujer es viuda se llega a sentir en esa etapa de la soledad, ¿no? El saber que no tiene quien más le ayude. Y también podemos darnos cuenta que dice que cuando ella está en la entrada, pues muchas personas la veían, pero no muchas personas le extendían la mano a ayudarle. Entonces de plano ella tenía que salir con sus propias posibilidades, por lo poco que ella tenía. Y también se sabe, ¿no? Que cuando una persona viuda, quedaba viuda, el que le daba sustento eran los hijos, era la familia. Pero aquí se está viendo que ella está con su hijo y quizás su hijo no tenía edad para poderla sostener. Y por eso ella dice que salió a buscar esos leños para hacer de comer y ella se veía que ella ya iba a terminar ahí su vida, ¿no? O sea, aquí, ese es el último alimento que tengo, vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Ya no hay más. ¿Por qué? Porque no hay quien a veces te extienda la mano, no hay quien te provea para las cosas y dices, bueno, entonces yo creo que hasta aquí vamos a quedarnos. Si tú dijiste que hasta aquí. Sin embargo, Dios tenía un plan, tanto para ella como para Elías. Para Elías. Pues también vamos a darle lectura al versículo 13 y 14. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Dice entonces en el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ¿verdad? Ella tenía temor, porque decía, le voy a dar todo y yo me voy a quedar sin comer, ¿verdad? Y a veces nosotros sentimos un poquito de vergüenza quizás cuando van a nuestra casa y no tenemos nada que dar, y lo poquito que damos, ¿no? Pero dices, bueno, lo doy, yo sabe que no tengo, pero esto que doy lo doy con amor. Ya que coma la persona y Dios sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Pero esa es nuestra confianza, porque muchas veces también podemos actuar de esta manera, pues esperamos, porque sí pasa esto, esperamos a que se vaya la persona para que comamos. Y eso pues a Dios no le agrada, ¿verdad? Que si tú das, el Señor te va a proveer de todo lo necesario. Ella estaba en una posición donde ella se sentía desprotegida y nadie le solventaba. La mental de ella ya era pobre. Ya era pobre por su mentalidad, ¿verdad?
Y a veces nos dicen que la forma en como nosotros pensamos y vemos las cosas es la manera en que nosotros avanzamos, ¿verdad? Si siempre me veo derrotada, pues siempre voy a estar derrotada. Así es. Si siempre me veo en esa escasez, pues siempre voy a estar así. Pero cuando tú te motivas y dices, ok, voy a salir adelante, le voy a echar ganas con la ayuda de Dios, Dios me va a proveer. Y damos gracias a Dios, no decimos, bueno, hoy no hubo mucho, pero quizás mañana. Siempre estamos esperando que haya una esperanza, siempre buscamos una esperanza de solución para nuestras vidas. Y si hoy no fue, mañana va a ser quizás. Pero Sí. ella en sí ya no esperaba nada, ella no tenía ya esperanza, ella no esperaba nada, decía, lo último y cómo y ya, hasta que termina. Y le dice Elías entonces, ve, hazlo como te he dicho, no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. Entonces imagínate, ella preparaba su guiso, estaba preparando su guiso y quizás pensando en su cabeza, ¿cómo le voy a hacer? ¿O qué va a hacer? Pero pues si ya había confiado en sus imágenes y no le habían resuelto nada, pues tenía que probar ahora el Dios de Elías. Ese Dios que quizás antes de que Elías llegara, ella oraba por ese Dios, o le oraba y le pedía, pues ya le pedía tanto. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando ya la dificultad está tan fuerte, cuando ya no encontramos oportunidad, cuando ya no encontramos una solución, la última esperanza que tenemos nosotros es en Dios. Su último recurso, ¿no? El último recurso que nosotros tenemos es Dios. Entonces es ahí donde nosotros empezamos, bueno, pues si ya le hice de esta manera y no funcionó, ya le hice de la otra manera y no funcionó, entonces mi última esperanza va a ser Dios. Ok, Señor, ya gasté todo, ya no tengo nada, ya lo he perdido todo, ya me encuentro en un estado donde de verdad ya no sé qué más hacer. Ya lo último, si tú dispones que muera, pues adelante, pero si no, Señor, tú vas a hacer la obra, tú vas a actuar sobre mi vida. Es ahí donde el Señor, de una u de otra manera, siempre va a mandar a tu vida a alguna persona que va a usar para que te lleve esa palabra de aliento, para que tú te puedas levantar, para que tú te puedas fortalecer. Y muchas de nosotros hemos experimentado esas provisiones en nuestras vidas, ¿verdad? En ocasiones hemos pasado por tiempos también difíciles, quizás no hay economía y el Señor nos provee. Hablábamos que hay cosas importantes en nuestras vidas que Dios nos ha provisto y que a veces es muy difícil nosotros de entender cómo lo hizo, ¿verdad? Sí. Cómo lo hizo, pero el Señor lo hace. Dice entonces aquí la palabra de Dios, ella va y hace le prepara esto. Y luego por la palabra que le estaba dando el día, no tengas temor, ¿verdad? Quizás nosotros en este tiempo también hemos intentado cambiar muchas cosas de nuestras vidas, hemos tenido proyectos, lo hemos hablado en otros tiempos, pero hay temores en nuestras vidas, porque la economía hoy en día no es tan buena tampoco. Uh-huh. Estamos viviendo los mismos tiempos de aquel momento, esos tiempos de escasez. La economía no está rindiendo en los hogares. Ya hoy compras solamente una cosa y a veces eso poquito le tienes que echar más agüita o otras cosas para que alcance. Sí. ¿Verdad? Y era el tiempo que estaba viviendo esta mujer donde dice, ok, está bien, lo voy a hacer. Dice después aquí en el versículo 13 y 14 también, somos probados por Dios para ver el nivel de fe que tenemos. Dios le provee a sus hijos. Dios le provió a esta mujer para que le diera Elías, pero también probó la fe. Muchas veces también Dios nos ha llamado a hacer o realizar algo por alguna persona. Y a veces como hablamos, decimos nosotros, y si no nos alcanza, y si no pasa eso, y si no pasa eso. Pero cuando el Señor habla a nuestras vidas y nos dice, darlo, hazlo, es porque Él te va a sustentar, es porque y debe de haber una seguridad, ¿no? Una seguridad. Yo me imagino a esta viuda, como decías, a lo mejor ya le había pedido a quién sabe cuántas cosas y había pedido a lo mejor a personas y a veces, ¿no? Pasa que dice, bueno, voy a probar, ¿no? Dios, si tú existes, ayúdame. Sí. Porque así la gente, o en muchas ocasiones, nosotros, bueno, yo en su momento lo llegué a hacer, Padre, si tú existes, ayúdame. Y quizás esta mujer había escuchado de Jehová, había escuchado del Dios de Elías, había escuchado de él y dijo, bueno, si tú existes, ayúdame. Y Dios toma esas palabras y actúa. Entonces él actuó enviando a este hombre y con los recursos que ella tenía. Sabía que Elías era un hombre de fe. Sabía que si él hablaba algo, eso iba a suceder.
pero Elías hablaba lo que Dios le decía que dijera. Entonces, vemos aquí a una mujer con necesidad, a un hombre con la necesidad también, pero con la palabra, con ese Dios poderoso. Así que tú en este tiempo, mujer que nos escuchas, aprendamos de esta mujer que ella actuó sin temor. Dijo, ok, voy a darle. A lo mejor de repente nosotros dudamos, pero hoy te digo, no dudes en bendecir a otro, porque cuando tú bendices con lo poco que tienes, tú vas a ser bendecido en gran manera. A veces tú piensas que no, que cómo va a llegar, pero Dios siempre va a llegar, a tiempo va a llegar. Despojarnos de las cosas no son fáciles, pero si no lo hacemos, estancamos mucha bendición. Somos probados por Dios para ver el nivel de fe que tenemos en el versículo 13 y 14. El 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, ¿verdad? ¿Quién? No Elías, no era Elías, no era la Dios. palabra de... Pero primero la acción, ¿verdad? Cuando primero ella actúa, no le da la palabra ahí. No. Primero quería ver el corazón de ella, qué tanto estaba dispuesto a dar para que Dios le diera la palabra. Y esa palabra fue la que se siembra en el corazón de ella, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Y dice que no escaseó, entonces le rindió ese poquito, ¿verdad? Y yo quiero compartirte esta palabra también que el Señor me daba hace algún tiempo. Y es que debido a que muchas tiendas se cerraron, hubo mucha escasez en este tiempo, un tiempo muy difícil, ¿verdad? Porque muchos perdieron trabajo, y debido a que mucha gente perdió trabajo, mucha gente también levantó negocios, quiso levantar negocios. Unos quizás sí funcionaron y hasta el día de hoy les sirvió para motivarse y hacer algo más, pero hubo quienes el tener un negocio, la renta y luego proveer en otros lados y todo, decidieron mejor cerrar negocios. Sí, porque hubo gente que dejó de comprar, ¿no? O sea, de repente tú ves la necesidad y la situación en casa y dices, bueno, yo no voy a comprar hoy un perfume o no voy a comprar esto porque son cosas innecesarias. Quizás las cosas más necesarias son las que empezaron a comprar la gente, lo que era para tener en la casa, la comida, el alimento, pero hubo negocios que se cerraron a causa de que son cosas de tercera necesidad y dices, no, ahorita no, ¿no? Sí, eso pasó. Entonces, en ese tiempo, pues también a mí me tocó algo así parecido también, pero el Señor me daba esta palabra diciendo, de eso poquito que tú tienes voy a volverte a levantar. O sea, no habla de algo que tú no tienes, sino Él actúa sobre lo poquito que tú tengas. Así es. Hablamos que si tienes aún esa poquita fe, el Señor puede usar para hacer grandes cosas. Aún la poquita fuerza, hablamos, el Señor hace para que tú hagas algo. Hablábamos hace rato, aún en esa enfermedad, el Señor te va a levantar. Amén. El Señor lo puede hacer, porque Él no solamente necesita ese poquito que tú tienes para hacer grandes cosas. Por eso en este tiempo el Señor está buscando esas mujeres virtuosas que dicen, no tengo nada, soy pobre, ¿verdad? Y hay un punto que me gusta, porque en Mateo capítulo 5 nos habla acerca de esa pobreza. La pobreza que no es una persona que no tiene, sino una persona que depende hoy de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, la fe crece. Así pero es. también nosotros nosotros aceptamos que necesitamos de Dios. Entonces, la pobreza es una pobreza espiritual, ¿verdad? Pero esa necesidad es la que nos lleva a nosotros, que Dios nos lleve las provisiones y que use a la gente que muchas veces pensamos que no puede ser usada o que no nos pueden ayudar. Muchas veces estamos esperando que la gente o el entorno donde estamos nos apoye o nos dé, pero no es ahí. Ya vemos que Elías no era de esa ciudad, pero Dios lo mandó allí y le iba a proveer una mujer que no era de su pueblo. Así. Al igual que a esa mujer, le manda de otro lado, ¿verdad? Queremos a veces que si nosotros ayudamos de un lado, que Dios de ahí nos responda. Hay una frase que hace mucho tiempo escuché que decía que el que da debe de olvidar pronto y el que recibe nunca.
Y esas cosas a veces son importantes, ¿verdad? Somos agradecidos porque cuando nosotros tuvimos la oportunidad que alguien nos ayudara y quizás ya no lo volvamos a ver, quede eso grabado en nuestro corazón para poder otra vez motivar y ayudar a alguien más. Esta es la actitud que nosotras como mujeres en este tiempo tenemos que hacer, pero también es donde la revelación de la provisión de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Te acuerdas tú quizás que algún día no te alcanzaba y hubo alguien que dijo, no, pues te pongo 2 pesos, te pongo 3 pesos? ¿Te acuerdas tú que algún día quizás estabas en tu casa y ya era lo último y alguien te visitó y te llevó una despensa? Quizás no te pudieron dar economía o algo material, pero un día te sentías tan deprimida, tan triste, que alguien vio tu situación y oró por ti. Ahí vemos cómo la provisión de Dios nos da en todo tiempo, desde el amanecer hasta el anochecer, y en todo tiempo la provisión de Dios está. Hoy yo te quiero decir, así como le dijo Elías a esta mujer, ¿qué es lo que tú tienes? Poco aceite, poca harina, poca esperanza, poca energía, pocas ganas de vivir quizás. De eso poquito el Señor puede hacer grandes cosas para que tú te levantes, para que tú actúes y para que Dios derrame esas provisiones sobre tu vida. Estamos hablando de esta provisión que solamente nos puede dar nuestro Dios. Y recuerda que es revelada por parte de Dios, porque quizás tú ahorita te ves acabada, dices, ¿cómo voy a seguir adelante? Pero Dios te va a revelar cuál es tu bendición, qué es lo que tienes para que puedas compartir con otros. Quiero compartirte, hay momentos, como decía Anita, en esa enfermedad, Dios te puede usar. Y fíjate que en estos últimos tiempos he estado pasando momentos difíciles en mi salud. Y sin embargo, ha llegado gente cerca de mí y, oye, puedes orar por esto y puedes orar por el otro. Y oramos con fe y Dios les responde. Y yo digo, Señor, gracias por esa bendición. Pero a veces nosotros estamos con la necesidad. Y aún cuando tú estés en la necesidad, Dios va a usar tu vida. No dejes de hacer lo correcto, lo bueno, lo justo, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y oramos con fe, de la misma forma que oro para mí misma. Oro con fe y digo, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo especial. Y sin embargo, a veces me levanto con dolor, a veces con situaciones. Y cuando veo, Dios ya le respondió a la vecina. Dios ya le respondió a mi tía. Dios ya le respondió a tal persona. Y digo, Señor, gracias. Sé que el día de mañana puede ser mi día. Entonces, tú no dejes de hacer lo correcto y de dar tu porción. Porque el día de mañana el Señor suplirá la tuya. Amén. Dice que es la mentalidad también, ¿verdad? Hablamos que ella se sentía pobre, pero cuando Dios manda a Elías, no mira a una mujer pobre, mira a una mujer que lo tenía todo, ¿verdad? Sí. Eso poquito para delante de la presencia de Dios, eso es todo, ¿verdad? Poco esperanza que tú pienses que tienes, poca fuerza, todo, ¿verdad? A veces, como hablamos de la salud, ¿verdad? Todavía el hecho de que camines, el hecho de que te levantes, el hecho de que tú mires un nuevo amanecer, quiere decir que de eso poquito todavía el Señor puede hacer mucho más. Amén. Mucho más. Entonces, siempre hay que sentir esa motivación, ¿verdad? Aparte también, cuando nosotros actuamos conforme lo que Dios, sobre la palabra que Dios lleva a nuestra vida, también produce otra cosa, manifestación que produce cambios de identidad. Ya no te ves como una mujer pobre, sino eres una mujer bendecida. Nosotros hoy en día hablamos así, ¿verdad? Dice uno, pues económicamente quizás no tengo, pero con Cristo soy muy bendecida. Entonces, esa palabra, ¿verdad? Te fortalece, ¿verdad? Porque sabes que a lo mejor no vas a tener mucho, como decíamos hace rato, quizás hoy no comeré carnita, pero quizás un huevito, y el huevo también está caro. Pero Dios te provió de eso. Así es. Quizás, no huevo, pero verdurita. Vas a comer, eres una mujer bendecida porque Dios te provió eso el día de hoy. Así es. Cuando podamos disfrutar de otras cosas, pues bueno, gloria a Dios, pero cuando la provisión disminuye y solamente sea lo necesario, y eso es lo necesario, no te estoy diciendo que Dios te quita más de lo que no, siempre el Señor te va a tener ahí, aunque sea lo necesario, pero eso necesario es lo único que necesitas para pasar el día. Así Amén. Es. Y bueno, voy a leer el versículo 16 y dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó,
conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ella actuó, ¿no? Ella dijo, bueno, le voy a dar de comer a este hombre, está bien que coma, después comeré yo y a ver si nos llenamos, ¿no? Y dice que la harina no escaseó ni el aceite. Así en esta mañana yo te digo, atrévete a dar lo que Dios te ponga, ¿no? A veces te va a pedir algo y tú dices, híjole, ¿cómo le hago, no? En una ocasión a mí me decía, dale a ese hombre todo lo que traes. Y yo decía, ¿cómo? ¿Y cómo voy a regresar? Bueno, le voy a dar todo. Y después me encuentro con la bendición de la provisión de Dios. Y tú no sabes, ¿no? En ocasiones puede pasar que tú digas, voy a darlo todo, porque tú quieres darlo todo. Y Dios dice, bueno, hija, dalo todo. Y no te provee, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que actuar conforme Dios te hable a su palabra. A veces tú y yo actuamos por emociones. A veces tú y yo actuamos, ay, me emocioné y voy a dar. Pero a veces dices, ¿y ahora cómo me voy, no? Y no, o sea, siempre actúa conforme a Dios te lo diga, porque conforme a tu palabra voy a hacer. Así es. Así es. Pues bueno, estamos ya finalizando en este tiempo. Solamente recordarte, ¿verdad? Que si ese Dios puede actuar, el Dios que nosotros tenemos puede actuar sobre tu vida en ese poquito que tienes. Dijo la viuda, solo tengo poquito aceite y harina y me voy a dejar morir. Si Dios manda a alguien a tu casa, a tu vida, para que tú le des esa palabra, para que tú le puedas proveer, es porque Dios mira que tú lo tienes todo. Así es. Y si tú lo tienes todo, el Señor siempre te va a proveer. No vas a ser una mujer escasa, sino vas a ser una mujer bendecida. Amén. Amén. Y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Saludamos a todas nuestras amigas que están a través de la página de Facebook. Damos gracias a Dios por cada una de las que se conectaron, que escucharon el tema, y también por las que nos escucharon a través de la radio. Damos gracias a Dios por tu vida y esperemos que tú puedas confiar en esta mañana en ese Dios que te puede proveer todo lo que necesitas. Solamente lo que necesitamos es tener fe. Y si tienes un poquito de fe, Dios hará grandes cosas con tu vida. Así que vamos a darle gracias a Dios y terminamos. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por el tema. Gracias por cada mujer que nos escuchó. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, porque habrá mujeres que confíen en tu palabra, que confíen en tus promesas, Señor. Gracias porque tú has de proveer en esos hogares, Señor, lo que ellos necesitan, tanto espiritual, tanto físico como material, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno, estamos ya despidiéndonos. Esperemos que este tema haya sido de bendición para tu vida y que puedas cambiar esa mentalidad, ¿verdad?, de pobreza a ser una mujer que lo tiene todo si Dios está contigo. Así que nos estamos viendo. Hasta luego. Bendiciones.